Miguel Castro, laboro en el proyecto Inti Pacha. Lo que buscamos es impulsar el consumo, comercialización y producción de la espirulina en Perú. Esta ponencia que yo les vengo a brindar es sobre el potencial económico de esta alga en Perú y por qué no en el mundo. A ver, ¿qué es la espirulina? La espirulina es un organismo muy pequeñito, muy pequeñito. Yo aquí, por ejemplo, les traigo una botellita que tiene millones de algas espirulinas. El agua que ven en esta botellita se ve verde, sí, pero no, el agua no está verde. Es muchas alguitas, millones de alguitas muy pequeñitas que se encuentran en el agua. La espirulina es un microorganismo que vive en agua, muy pequeñito. Este microorganismo pertenece al reino Procariota. Normalmente conocen la espirulina como un alimento que viene del mar, como una alga marina, pero no es una alga marina. Lo que la espirulina es un organismo muy pequeñito que pertenece al reino de las procariotas, que son infinidad de bacterias, organismos muy pequeños. ¿Por qué le llaman alga? Porque vive en el agua y hace fotosíntesis, es por eso que le llaman alga. El nombre científico de esta microalga, muy llamada Arthrospira platensis, ese es su nombre científico. ¿Dónde se le encuentra naturalmente? Es en pozas alcalinas de un pH alto, en zonas tropicales como Perú. En Perú se han encontrado varias, y en varios países de Latinoamérica y en varios países del mundo. Aquí en Perú, por ejemplo, lo hemos encontrado en la laguna Orovilca, en la laguna de Paracas, en la laguna de Huacachina había espirulina hace mucho tiempo. Es por eso las propiedades medicinales que tenía la huacachina, es por esta microalga. Es un organismo extremófilo, que quiere decir que vive en un medio donde hay un pH alto, donde no viven otros organismos. Es un pH alto, un agua muy alcalina y elevado en sales. La espirulina se reproduce por división celular. ¿Qué es esto? Que una espirulina, cuerpo entero, se parte en varios pedacitos y forman bebés, se podría decir bebés espirulinas. Y estos bebés son adultos listos para volver a reproducirse en un lapso de 7 a 14 horas aproximadamente. En 7 y 14 horas estos bebés van a ser adultos listos para reproducirse. Su reproducción es como la de una bacteria, es exponencial. ¿Por qué le llaman espirulina? Aquí en la diapositiva, ustedes pueden ver, les he puesto fotos de espirulina en microscopio. También les puse una foto de huacachina. Y les he puesto también fotos, que es el lugar, la huacachina es el lugar donde naturalmente también había espirulina hace mucho tiempo. Y les he puesto aquí fotos de la espirulina en microscopio. Si pueden ver, parece como un resorte, como una espiral. El nombre espirulina refiere a un espiral muy pequeñito, espiral pequeño. Lo interesante de esta alga, ¿por qué espirulina? ¿Por qué estoy hablando en este momento? ¿Por qué he fundado el proyecto? Porque hay muchos colegas trabajando en esto, porque hay muchas personas en el mundo, en Perú y en el mundo trabajando con espirulina, porque creen que la espirulina puede aportar. ¿Qué es lo que puede aportar? Y les traigo las propiedades nutricionales para comenzar a ver qué es lo que aporta la espirulina. Tiene de 60 a 70% de proteínas. Tiene vitamina A, vitamina E, betacaroteno, vitamina D, vitamina B1, B2, B3, B6 y B12. Tiene minerales como hierro, zinc, ácido fólico, calcio, potasio, manganeso, fósforo. Tiene magnesio, omega 6, tiene pigmentos como la clorofila, desintoxica el cuerpo, el betacaroteno y la ficocianina, que es un pigmento azul. La clorofila es verde, el betacaroteno es un pigmento naranja y la ficocianina azul. En cuanto a las características de la proteína, que es muy interesante la espirulina. La espirulina tiene una proteína muy buena para la nutrición. ¿Por qué? Para saber que una proteína es buena, tiene que tener todos los aminoácidos esenciales, los 9 aminoácidos esenciales. La espirulina los tiene. Y también tiene 9 no esenciales. Ya, a pesar de que esos se producen en el cuerpo, es muy bueno poder consumirlos. Luego, el perfil aminoácido de una proteína hace de esta un alimento adecuado. El perfil de aminoácidos de la espirulina es un perfil muy factible.
normalmente en el cuerpo, el perfil de la espirulina, el perfil de los aminoácidos de la espirulina es muy beneficioso. Y la digestibilidad. ¿Qué es la digestibilidad? Normalmente cuando consumimos vegetales, el vegetal tiene una pared celular. La pared celular del vegetal está fabricada de celulosa. La celulosa es un compuesto muy duro. Los mamíferos no lo podemos digerir a un 100%. ¿Qué pasa? Al consumir vegetales, aproximadamente el porcentaje de digestibilidad, o sea, el porcentaje de lo que uno utiliza en estos vegetales es de un promedio de 40%, dependiendo del vegetal. Y en cambio, la espirulina tiene un promedio de digestibilidad del 95%, imagínense eso, 95%. Es una digestibilidad muy alta. Eso quiere decir que todas las propiedades nutricionales que les estoy comentando acá se pueden aprovechar en un 95%. Es muy alto. Es como si todos los compuestos estuvieran aislados, pero están de una manera natural y altamente digestible. Miren, aquí les estoy poniendo un poquito más de características nutricionales. El perfil nutricional de la espirulina es excepcional. Les pongo aquí proteínas, esta es otra escala, del 53 a 62%, los carbohidratos 17 a 25, lípidos de 4 a 6, minerales 8 a 13, humedad de 3 a 6% dependiendo del sistema de secado. Vitaminas, ya les he comentado aquí varias de las vitaminas, todos los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Magnesio, tienen más magnesio, por ejemplo, que las espinacas, que leche. Más calcio que la espinaca y la leche. Magnesio, hierro, es excelente para la anemia. Fósforo, potasio, sodio, muy poco sodio. Manganeso, zinc, ideal para que los niños tengan un crecimiento adecuado. Oro, molibdeno, selenio. Varios ácidos insaturados, omega 6, omega 3, y fitonutrientes, como el betacaroteno, la clorofila, los carotenoides, tiene otros carotenoides, como la zeaxantina, por ejemplo, ficocianina y el superóxido dismutasa, es un compuesto, el SOD, es un compuesto súper beneficioso. ¿Cuáles son los beneficios con base científica? He resumido un poco porque hay muchos otros más beneficios. La fuente de proteína de alta asimilación está probada. La espirulina funciona súper y es muy beneficiosa para el cuerpo humano. El efecto antioxidante. La espirulina tiende a captar los radicales libres que están en el cuerpo. Estos radicales libres se producen por el mismo funcionamiento del cuerpo y cuando hacemos algún ejercicio aeróbico, o sea, como correr, saltar, los deportistas lo hacen, ellos necesitan consumir muchos antioxidantes. ¿Qué pasa? Cuando uno hace un ejercicio extenuante, libera oxígeno en su cuerpo, nosotros necesitamos consumir alimentos antioxidantes que capten este oxígeno. ¿Y qué es lo que impida? Que las células se degraden por estos radicales libres de oxígeno. Mejora el rendimiento físico. Por ejemplo, se ha utilizado espirulina en deportistas y lo que se nota es que un deportista, cuando comienza a hacer ejercicio, termina de hacer ejercicio, hay un lapso en el cual tiene que recuperarse el deportista para poder volver a hacer ejercicio. Ese lapso se reduce a espirulina. El efecto contra el estrés oxidativo y tiempo de agotamiento durante el ejercicio. El efecto del estrés oxidativo, la espirulina, y normalmente el cuerpo con los radicales libres de oxígeno, este oxígeno en el cuerpo produce un estrés en la célula, lo que hace que su funcionamiento correcto no se dé. Con la espirulina, este efecto del estrés oxidativo del oxígeno se reduce bastante considerablemente. Reducción del colesterol y triglicéridos. Esto se ha probado en varias investigaciones. Tú puedes reducir tu colesterol y los triglicéridos, el colesterol malo, por supuesto, consumiendo espirulina diariamente.
Esto está probado, funciona muy bien en el control de la diabetes. ¿Qué es lo que pasa? La espirulina en cualquier diabético y funciona genial en el diabético tipo 2. El diabético tipo 2, ¿qué pasa? El diabético tipo 2 no se inyecta insulina todos los días. Su páncreas funciona de manera muy lenta. Entonces no produce la insulina necesaria para poder procesar todos los carbohidratos que consumimos. La espirulina, ¿qué hace? Al tener un compuesto llamado ragnosa, que es como un carbohidrato extraño, normalmente no se encuentra en todos los alimentos, este carbohidrato es muy difícil de digerir en el cuerpo. Al tratar el cuerpo de digerirlo, gasta mucha energía y va consumiendo las reservas de energía en forma de glucógeno, que son el producto de los carbohidratos que comemos, de los azúcares. Entonces, en el caso de diabéticos, es un alimento excelente. Y por algo muy importante en este momento, la activación del sistema inmune innato. ¿Qué pasa cuando tú consumes espirulina de por sí? Tu sistema inmune se va a repotenciar a un nivel de que muy pocas enfermedades van a poder afectarte. Un resfrío no te puede afectar con la espirulina. Tu sistema inmune está muy fuerte. Se ha utilizado espirulina en el África, por ejemplo, para ayudar a pacientes con VIH que tenían el sistema inmunológico muy bajo y con la espirulina les iba a generar. Otro beneficio interesante de la espirulina es la capacidad de reducir la anemia. La espirulina es genial para reducir la anemia, tiene mucho hierro y de alta asimilación. En cuanto a las contraindicaciones, normalmente las que se toman son 3, 1 gramo, 3, 5, lo máximo que uno puede consumir, que he visto que son los deportistas o personas que están con cáncer, que quieren utilizar la espirulina como un efecto antioxidan que hacen, consumen 15 de espirulina al día. Y según la FDA de los Estados Unidos, es posible consumir 20 gramos de espirulina, 20 gramos de espirulina al día sin ningún problema. Entonces hay estudios que corroboran que consumir espirulina es muy saludable, muy seguro. En cuanto al proyecto, ya les he hablado de la espirulina. ¿Por qué consumir espirulina? ¿Por qué estamos acá trabajando con esta microalga? Les hablo del proyecto Intipacha. Intipacha fue formado con el objetivo de impulsar la economía de microalgas en Perú. ¿Qué es lo que hace Intipacha? Es desarrollar tecnología de producción. Hay muchos años, yo me dedico a trabajar con la espirulina desde el año 2005. Cuando yo conocí la espirulina, yo tuve el deseo de hacer llegar a más cantidad de personas este alimento. Yo sabía que la espirulina, desde que la conocí, yo sabía que la espirulina podía ayudar a mi comunidad, al mundo. Entonces, ¿qué dije? ¿Por qué este alimento no se está utilizando en todos lados? Me parecía increíble. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo están utilizando? Entonces, en la universidad donde yo estudié, en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, en el laboratorio de la Facultad de Pesca, yo soy ingeniero pesquero, tenían la cepa de la espirulina que le habían donado unos franceses que visitaron la facultad con el objetivo de que la facultad sea un motor de desarrollo de esta tecnología. Entonces, yo me enteré de la espirulina en la primera clase de introducción a la ingeniería pesquera. Entonces conocí la espirulina y dije, wow, esto es un alimento que tiene que conocerse. Fui al laboratorio donde tenían el alga y de ahí es donde comenzó esta gran aventura. Yo saliendo de la universidad tenía esta idea de crear un proyecto que pueda ayudar a hacer llegar a más personas este alimento. Entonces dije, bacán, voy a organizar algo. Pero entré a trabajar a empresas donde me encargué de desarrollar tecnología. En cuanto a la espirulina, aprendí mucho, se desarrolló mucha tecnología en Perú. Y luego de tener la oportunidad de salir, de trabajar en estos emprendimientos que invirtieron aquí en tecnología en Perú para producir espirulina, tanto a nivel artesanal como a nivel industrial, dije, bueno, ese es el momento de emprender lo que yo tenía pensado desde el principio. Y me decidí a fundar Intipacha. ¿Qué es lo que busca Intipacha? Es generar tecnología de producción para poder conservar las propiedades de la espirulina, generar una espirulina de mayor valor y poder competir con la espirulina del extranjero.
espirulina de extranjero es más barata, pero con los productos artesanales, con una producción pequeña en Perú que beneficia a más personas, porque ese es el objetivo de la producción artesanal, que más personas se beneficien. Desarrollamos tecnología que conserva las propiedades de la espirulina, generamos un producto de alto valor y esta tecnología la compartimos a productores artesanales. Luego capacitamos y trabajamos de la mano con productores artesanales para obtener espirulina de alta calidad. Luego capacitamos a comercializadores, nuevos emprendedores que quieran sacar su marca de espirulina. Por ejemplo, marcas que ya tengan un producto natural que estén repartiendo en el mercado, que estén comercializando. Nosotros les proponemos agregar espirulina a sus fórmulas. Otra forma es personas que se animan a sacar su marca de espirulina y hacer llegar a más personas este alimento. Desarrollamos también el mercado informando sobre los beneficios de la espirulina. ¿Qué hacemos? Como esta, en universidades, en colegios, en institutos, en organizaciones. Hacemos charlas con el objetivo de poder enseñar, hacer conocer este alimento. Es súper interesante este alimento, aparte de sus propiedades nutricionales, es un alimento sostenible. En esta cultura en el mundo, en donde cada vez consumimos más y más alimento, necesitamos alimentos sostenibles. Y me refiero con sostenibles que no contaminen nuestro medio ambiente, que utilicen menos área, que no depreden la selva para producir soya, por ejemplo, que no contaminen que no contaminen el medio ambiente con pesticidas. Esos son alimentos sostenibles. Entonces la espirulina, que es lo interesante, en el mismo espacio la producción de espirulina es 300 veces mayor comparado por kilogramos de proteína de espirulina, los kilogramos de proteína de origen animal. Me refiero, por ejemplo, a un criadero de una granja de vacas. Por metro cuadrado se produce 300 veces más de espirulina que de carne de vaca. Imagínense esa característica. Después se necesita 40 veces menos agua para producir proteína de espirulina que de carne. Imagínense esa característica. 40 veces menos agua que para producir carne de res. Luego, el cultivo de espirulina atrapa 5 veces más cantidad de CO2 atmosférico que la misma superficie del bosque. Por ejemplo, un metro cuadrado de bosque es equivalente, 5 metros cuadrados de bosque, 5 metros cuadrados de bosque es equivalente a un metro cuadrado de espirulina. Imagínense qué podrían hacer muchos cultivos de espirulina en el Perú y el mundo. Imagínense el impacto. Espirulina artesanal de la más alta calidad. En Intipacha desarrollamos tecnología en base a toda la experiencia que vengo acumulando. Estamos a los productores transfiriéndoles esta tecnología para producir una espirulina de alta calidad. ¿Por qué de alta calidad? Lo que hacemos es conservar las propiedades nutricionales. Normalmente la espirulina industrial no tiene un proceso donde se degradan las propiedades. Ya les voy a explicar por qué. La espirulina artesanal, les explico aquí en la parte izquierda, espirulina artesanal, la puedes encontrar mayormente en estas dos versiones, unas que son como unos fideitos crocantes, así larguitos, a veces un poquito más largos. La espirulina artesanal es deshidratada a baja temperatura. Esto conserva sus propiedades nutricionales. También se le conserva en el estado puro, entera, no se rompe. Entonces todas las propiedades están dentro de su empaque natural, su pared celular. También la puedes conseguir así granulada, que es como un polvito, pero muy rústico, se ven los pequeños gránulos. También es deshidratada a baja temperatura y la diferencia es que la crocante se parte, se somete a un pequeño proceso en el cual se llega a obtener este granulado. Luego, la espirulina industrial, ¿cuál es la diferencia? La espirulina industrial no se consigue como es la artesanal. La espirulina industrial, para producirla, lo que hacen es
y luego someterlo a un proceso de secado de temperatura. Entonces se obtiene un polvo muy fino, parecido al de la leche evaporada. Por ejemplo, la tecnología para secar la espirulina es la misma que se utiliza para deshidratar leche evaporada. Luego también la puedes conseguir en tabletas, en cápsulas, la espirulina industrial. Es un polvito, tú la reconoces por el olor fuerte y sabor fuerte. Un polvito muy fino. Así reconoces la espirulina industrial. En Perú se está produciendo espirulina artesanal y se produce de muy buena, de alta calidad. La tecnología de producción. La tecnología de producción consiste primero, para tú hacer un emprendimiento de espirulina, tú tienes que planificar el escalamiento al volumen final que quieres llegar. Luego, en el laboratorio se va avanzando hasta el volumen de... Arrancamos en el laboratorio, como les pongo en las fotos, con tubos de ensayo, pequeños frascos, pequeños volúmenes, y vamos creciendo. ¿Por qué lo hacemos a pequeña escala? Porque la espirulina, arrancamos a pequeña escala, porque la espirulina, normalmente cuando tú la consigues, tú quieres iniciar un cultivo, tú obtienes una cepa de un laboratorio o de un cultivo que tenga espirulina de buena calidad, tú consigues un poquito de cepa, le puedes llamar semilla, y este pequeño volumen lo vas a reproducir al volumen que quieras, tanto a unos cuantos litros inmensa. Entonces comenzamos en el laboratorio y de ahí nos vamos a un volumen de producción, ya cosas de producción. Tenemos que ver las fórmulas de medio de cultivo según la química del agua. Es muy importante ver la química de nuestra agua. Es especial utilizar agua de pozo, es la mejor. El agua tiene que ser baja en metales pesados, porque la espirulina capta muchos metales pesados. Entonces, eso es muy importante. Fíjense en los metales pesados que pueda tener el agua, que la espirulina va a coger los metales pesados. Selección de fertilizantes adecuados. Aquí es muy importante ver los fertilizantes para que tu producción final sea la adecuada y con todos los compuestos que no puedan, por ejemplo, la espirulina, al tener esa característica de acumular metales pesados y tú utilizas un fertilizante, un nutriente que tenga metales pesados altos, vas a contaminar tu espirulina. Y espirulina ya no va a ser apta para el público. Por eso hay que tener mucho cuidado con las características químicas. Luego, hay que ver una cepa adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando veamos producir, tenemos que ver qué lugar tenemos destinado para producir. De acuerdo a esto, damos una cepa adecuada que se adapte a las condiciones del agua. Eso es el tema de la cepa. El cultivo, ¿cómo se hace un cultivo de espirulina? Se utilizan pozas, se llaman pozas raceways. Este es el cultivo más usado, el sistema de cultivo más usado para espirulina. Son pozas en las cuales se pueden utilizar directamente del piso. En el piso se pueden hacer estructuras de concreto y luego recubiertas con geomembrana, como pueden ver en las fotos. Aquí en este imagen les estoy mostrando cómo se fabrican estas pozas. Son de tierra, son pozas de tierra recubiertas con geomembrana. Así se logra impermeabilizar el piso. La geomembrana es como un plástico de alta densidad. Este plástico es ideal para hacer pozas. Se utilizan también para acuicultura. Con estos materiales se hacen las pozas. Si ven, las pozas es como una pista de carrera. Es un sistema cerrado, medio ovalado. En esta pista se utiliza un sistema de agitación. La agitación la hacemos por unos sistemas llamados paddle wheel. Estas paletas, les podríamos llamar, esta rueda de paletas, se fabrica con un eje de acero, puede ser acero galvanizado, acero inoxidable, y las paletas pueden ser de madera, de acero inoxidable o un acero galvanizado. El flujo es muy importante. Claro, en la práctica estos se sacan cálculos, se hace un estudio hidrodinámico del cultivo y buscamos un flujo turbulento en el cultivo. A eso me refiero. Como vemos aquí en la foto, se ven como pezuelitas. Esto genera un movimiento. No, un movimiento ondulado de la espirulina. Sube, se expone al sol, a la
Es muy importante que la espirulina tenga este flujo en la poza. Cuando vemos unas pozas que tienen un flujo muy lineal, la hidrodinámica no es adecuada, no vas a tener una buena productividad. Hay formas de poder mejorar la hidrodinámica de los cultivos. Otro tema importante en cuanto a los cultivos es la mejora de la hidrodinámica. Por ejemplo, se utilizan estas paletas circulares en los extremos del cultivo, que pueden ver acá. ¿Qué pasa? Esto mejora la hidrodinámica, ayuda mucho al desgaste de energía. Tú no puedes escalar un proyecto grande con muchas cosas si no tienes una optimización en la hidrodinámica de tu poza. Es muy importante esto. Miren, el CO2. En cuanto a la emisión del alga, en el cultivo de espirulina se utiliza CO2 como fuente de carbono. Se utiliza CO2. Podemos utilizar CO2 o bicarbonato de sodio, por ejemplo. Se utilizan nutrientes como sulfatos, fosfatos, sal de mar, por ejemplo, se utiliza también. El ingreso del agua es muy importante considerar un agua de buena calidad. La salida de la cosecha, el ingreso de la post cosecha, que quiere decir las pozas tienen que tener un ingreso de agua fresca para llenarlas y para llegar al nivel de adhesión. También las podemos tener con invernaderos o abiertas, van a tener un nivel de vapor. Entonces es necesario estar llenándolas constantemente. Tenemos que tener un ingreso de agua y una salida. ¿Salida para qué? Para la cosecha, para llevar todo parte de este volumen de cultivo al lugar de cosecha. Los pozos, hay pozos abiertos. Los pozos abiertos se utilizan cuando son grandes extensiones. Por ejemplo, hay cultivos de espirulina con pozos abiertos en Hawái, Estados Unidos o en California. Son muy grandes los pozos. Aquí, por ejemplo, en Perú hemos llegado a diseñar una poza de 4.000 metros cuadrados, con toda una tecnología en donde se ahorran mucho los costos de energía. Sin esta tecnología tú no puedes escalar a grandes áreas. Esa es la diferencia entre el cultivo artesanal y el cultivo industrial. En el cultivo artesanal tú a veces no consideras estos detalles y los costos se disparan. En pozos abiertos tienes un control de contaminación constante. Tienes que tener un laboratorio de análisis de análisis microbiológico, de análisis de microalgas, microscopía, para poder ver qué otras microalgas se ingresan al cultivo. Esto es cuando la poza está abierta, al aire libre. Es necesario ver el control de la contaminación. Hay varios métodos para controlar escalas. Luego, el ahorro de costes de invernadero. Ese es uno de los beneficios de los pozos abiertos. El coste en el invernadero. Por invernadero a una poza, entonces ahorras. Pero ¿cuáles son los beneficios de poner un invernadero y tener un pozo cerrado? ¿Qué pasa? Es que te ahorras en contaminación. No vas a tener contaminación en un pozo cerrado. No vas a tener nada de contaminación, el cultivo va a ser de más alta calidad. La temperatura va a ser más estable, lo que te va a dar productividades estables en todo el año. No vas a depender de la subida o la bajada de la temperatura. Esos son los beneficios de una poza abierta o una poza cerrada. En cuanto a la cosecha, desde las pozas se succiona. Tú puedes tener la cosecha encima de la poza, de una manera muy simple, o lo puedes llevar a un lugar de succionas volumen de cultivo de la poza y lo llevas a los lugares de se utilizan como coladeros. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando, para tu succionar de una poza, utilizar unas bombas adecuadas para poder succionarlo. Luego, para llevarlo al lugar, puedes utilizar una bomba o puedes utilizar gravedad. Luego, antes de llegar a la proceso de cosecha se tiene que hacer un plan. ¿Para qué? Para cualquier pequeño bichito que se pueda ir metido al cultivo lo puedas extraer, o pequeños grumos de espirulina, a veces se forman unos pequeños grumos de espirulina, es necesario hacer un prefiltrado para quitarles estos contaminantes. Normalmente se utiliza a nivel industrial unas
orillas. Artesanal, filtro inclinado también se puede utilizar a nivel industrial, y a nivel artesanal se utilizan, como ven, pueden ver unas bandejas con tela encima. Eso se utiliza a nivel artesanal para hacer el filtrado. Luego de la post cosecha, ¿eh? La post cosecha, ¿qué quiere decir? Todo lo cosechado, el agua de la cosecha se regresa a la poza. Entonces, lo ideal es no regresar muchos tricomas a la poza, mucha espirulina a la poza. ¿Qué hacemos? Captamos esta espirulina para no regresarla a la poza. Hay un tema de microalgas. Cuando tú regresas espirulina a la poza, estas espirulinas que están regresando a la poza van a generarte cierta baja de la productividad. Eso es una explicación microbiológica característica de las bacterias. La concentración. Luego de tener esta biomasa que tú sacas, la poza, que es como un barro, luego de haberla filtrado, como ven aquí en la foto inferior izquierda, van a ver como un barro verde. Esto es lo que se saca de la cosecha. Esto tenemos que lavarlo porque ha estado nadando al tema con tenemos que lavarla. Entonces, para lavar se puede utilizar un sistema de aspersión, un sistema de vacío, una bandeja y filtra la espirulina, y la espirulina se queda atrapada en estos filtros. Luego de haber lavado esta espirulina, ya está lista para poder llevarla al proceso. ¿Qué hacemos? Tenemos que quitarle agua. Aquí aproximadamente esta espirulina tiene 10% de sólidos. Aquí tenemos que quitarle agua. ¿Qué hacemos? Podemos hacer un proceso de vacío o gravedad. Llevarla hasta 20% de sólidos. Así como esta masita que ven de leche inferior, ven como una espirulina. Esta masita de espirulina prensada, ya concentrada, es la que se lleva al secado. Si van a hacer un proceso industrial, se homogeniza el alga. ¿Qué quiere decir? Se rompe el alga para poder llevarla a un proceso de secado. Se rompe para llevar esta masa, que es como una plastilina y está el 20% de sólidos, se tiene que licuar o homogenizar para llevarla al secado. Si estamos en un proceso artesanal, es un peletizado. ¿Qué quiere decir? Como ven aquí, en la parte inferior de la pantalla derecha, ven unos fideitos hechos para aumentar el área y la espirulina se pueda deshidratar. Este proceso de secado, el deshidratado, podemos hacerlo por un sistema convectivo, que es lo que normalmente se hace en sistemas artesanales pequeños. Es un flujo de aire caliente, va quitando humedad a la espirulina, a la biomasa. El proceso convectivo deshidrata el alga en aproximadamente 10 horas a más, dependiendo del flujo de aire, de la temperatura, de la humedad del aire. También pueden hacerla por secado de atomización. El secado de atomización es por un sistema de atomización o spray dryer, un atomizador o un spray dryer, que es la máquina de metal, es como un cilindro parado. La espirulina entra por la parte superior. Ese ruido de espirulina licuada que hicieron, ¿se acuerdan que les conté al principio de la exposición de que la espirulina industrial es molida? Bueno, esta forma de producirla molida se utiliza en este sistema, en este sistema spray dryer de metal, como un cilindro parado. Se inyecta en la parte superior y entra un túnel de aire y se generan unas microgotas. Estas microgotas en cuestión de segundos ya están secas y el producto es la espirulina deshidratada en polvo, que es la que ven en la parte inferior derecha. En el proceso de convectivo, ¿qué es lo que en el proceso artesanal se producen estos fideitos? Miren, aquí pueden ver central en mi página, fideitos. Esto es una producción artesanal y por secado convectivo. La liofilización.
La liofilización es otro sistema deshidratado que funciona por frío. La liofilización normalmente no se utiliza ni en cultivos artesanales ni en cultivos industriales de espirulina, pero se utiliza también para muchas microalgas para deshidratar y se obtiene un producto de alta calidad en el liofilizado. En cuanto al potencial, ¿qué se puede hacer con la espirulina? Aparte de tú consumirla en los alimentos de espirulina artesanal y la espirulina industrial, la puedes utilizar en los alimentos diarios, muchas comidas, las puedes utilizar en batidos. Yo aquí les estoy viendo imagen de cómo se está utilizando el potencial. El Perú en este momento está en un proceso donde necesita generar nuevos emprendimientos y es un alimento que tiene características nutricionales que benefician mucho a la sociedad. Entonces, mi objetivo es mostrarles qué se puede hacer con la espirulina. Muchas personas van a querer hacer negocio con espirulina, pueden emprender con espirulina. El proyecto Inti Pacha busca eso. Miren, por ejemplo, acá en la parte superior podemos ver espirulina envasada en polvo, espirulina crocante, espirulina en unas barritas energéticas de espirulina. También algo muy parecido a las barritas son estos alimentos nuevos que están saliendo que le llaman alimentos veganos, que se deshidratan nada más, no se someten a ningún proceso de cocción. Barras de chocolate con espirulina. El sabor de la espirulina y el chocolate se marida perfecto. Bolitas, miren, bolitas de frutas con espirulina, las puedes agregar de encima de la comida, por ejemplo, en esta foto de la parte superior de la pantalla. ¿Se ve cómo le agregan espirulina encima de la verdura? Del yogur, de la ensalada de frutas, la puedes también meter a batidos. Por ejemplo, acá hay una botellita de tapa celeste. Esta botella de espirulina y otras verduras y se utiliza como un detox por la carga de clorofila. La espirulina es genial para desintoxicar el cuerpo. Aquí arriba ven espirulina crocante encima de una pizza. A comer, genial. También aquí en la parte superior les estoy poniendo una crema a base de espirulina. Hay un tema interesante que les quiero comentar. Hace mucho tiempo había espirulina en Huacachina y científicos llegaron y ellos tenían la hipótesis de que porque Huacachina tiene muchas referencias bibliográficas en cuanto a las propiedades medicinales que tenía hace mucho tiempo. Mucha gente venía de esa laguna, escuchen, en el desierto tropical, tiene mucha luz, vienen aves como flamencos, que son los que empiezan a sembrar espirulina en diferentes lagunas del mundo. Y propiedades medicinales. Estas características de la laguna hacían sospechar de que había espirulina. Entonces, científicos vinieron y cuando vinieron, lamentablemente, ya a la laguna Huacachina se le había agregado agua dulce, había modificado el medio y la espirulina había muerto. Entonces, estos científicos, exactamente el científico que llegó, se llama Ripley Fox, él llegó a la Huacachina para buscar espirulina y no la encontró. Pero un lugareño le contó, esta es una historia que me la contaron pupilos de Ripley Fox, llegó a Huacachina y le comentó que había una laguna llamada Orovilca muy cerca de Huacachina. Entonces Ripley Fox no fue a la laguna, sino que pidió a la persona que le comentó esto que le traiga unas muestras de la laguna. Le trajo estas muestras y él se llevó al extranjero estas muestras de la laguna de Orovilca y descubrió que había espirulina. Esta cepa de espirulina tiene unas características geniales para la producción. Es un tricoma grande, es una alguita que relativamente es grande para su especie. Es grande, se filtra muy bien, es resistente a muchos climas. Aquí en Perú la podemos cosechar, la podemos cultivar en la costa, en la sierra y en las selvas, con una producción excelente. En muchas partes del mundo se produce la cepa de Orovilca. Espirulina en Orovilca. Lo interesante, les cuento esta historia porque la espirulina tenía propiedades medicinales y eso es lo que le proporcionaba a la gente. Luego de esto se hicieron muchas investigaciones y se descubrió que la espirulina tiene muchas propiedades medicinales para la piel, así como nutre tu cuerpo también puede. Y se hacen cremas
para antienvejecimiento, de nutrición de la piel, con espirulina. La espirulina ayuda a comenzar a generar mayor cantidad de colágeno en la piel, ayuda a retardar el envejecimiento, nutre las células. Entonces hay cremas que le agregan espirulina para tener esas características. Igual ustedes también pueden tener espirulina en casa, la diluyen y la crean como una mascarilla. En Corea, por ejemplo, se utiliza mucha espirulina como uso cosmético más que alimenticio. Imagínense eso. Aquí, por ejemplo, hay un batido, hay jugos envasados, hay espirulina como espirulina artesanal, tal cual, como sal, espirulina en polvo, espirulina congelada, aquí en la parte derecha que ven como una plancha de espirulina verde, es espirulina congelada, fresca, la congelan y así la distribuyen congelada. Ven acá en la parte superior derecha cómo hay personas que están con espirulina en la cara. Esta es espirulina tal cual del frasco, le han hecho, le agregan agua, algunos le agregan un juguito de pepino licuado o aloe y hacen mascarilla de espirulina, es excelente. Pueden ver acá en la parte inferior central galletas con espirulina, smoothies batidos con espirulina, bombones con espirulina. Como ven, la espirulina se puede agregar a panes. Si bien no es bueno agregarle, meterle espirulina a más de 50 grados, o meterle espirulina a más de 50 grados, pero hay personas que hacen galletas y metes al horno, sí, va a reducir mucho el nivel nutricional, pero igual la cantidad de nutrientes en la espirulina es brutal. Entonces, vas igual a tener muchas cantidades de nutrientes, estás aportando algo interesante. Entonces, se hacen galletas, se hacen pasteles, se hacen panes con espirulina, postres con espirulina. Es un producto súper versátil. Esta alga se puede agregar a cualquier cosa. Tiene un potencial muy interesante, un potencial económico muy interesante para contribuir a la nutrición, al clima, a la economía del Perú. Y bueno, esa es la información de una manera muy resumida. Les he querido venir a brindar. Y Lirio, muchas gracias.